Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles. Mi nombre es Rocío Sánchez Medina. Soy licenciada en Contaduría Pública y actualmente formo parte del cuerpo docente de la UNT México. Me da mucho gusto compartir este espacio con ustedes y acompañarlos en su proceso de formación profesional. Hablando de mi formación académica, les comentaba pues que soy licenciada en Contaduría Pública y cuento con dos posgrados, una maestría en Administración Financiera que me ha permitido desarrollar una visión estratégica en la toma de decisiones económicas y financieras y una maestría en Gestión de Proyectos con la cual he fortalecido mi capacidad para planear, organizar, dirigir y controlar proyectos en diferentes ámbitos profesionales. A lo largo de mi trayectoria, he tenido la oportunidad de combinar la práctica profesional con la docencia universitaria. En esta sesión hablaremos de los temas de solvencia e índices y razones financieras. La insolvencia. La insolvencia es una condición financiera que ocurre cuando una persona física o moral, ya sea empresa, institución o entidad, carece de la capacidad para cumplir con sus obligaciones de pago en los plazos pactados. En otras palabras, significa que el deudor no puede hacer frente a sus compromisos financieros, ya sea por falta de liquidez inmediata o por un desequilibrio estructural entre activos y pasivos. Este concepto es crucial en el ámbito de las finanzas corporativas y el derecho mercantil, ya que su identificación y gestión oportuna permite prevenir crisis mayores como la quiebra o la desaparición de una firma. La insolvencia no debe confundirse con la liquidez momentánea, mientras que la liquidez implica la falta de efectivo disponible en el corto plazo. La insolvencia refleja un problema más profundo y estructural en la salud financiera de toda organización. Existen varias definiciones para insolvencia, pero todas coinciden en que la insolvencia se relaciona con la imposibilidad de cubrir deudas o con la insuficiencia patrimonial para responder a los acreedores. Sus características principales llegan a ser la incapacidad de pago, en donde el deudor no cumple puntualmente con las obligaciones vencidas, el desequilibrio financiero, en la que el pasivo supera al activo en términos reales, lo que impide responder a los compromisos pactados. La persistencia no se trata de un retraso ocasional, sino de una situación prolongada y estructurada. Impacto legal puede dar lugar a procesos de concurso mercantil o quiebra. El riesgo financiero y sistemático. Este se da si afecta a una empresa o institución financiera y puede repercutir en toda la economía de la organización. Los tipos de insolvencia. Tenemos insolvencia de liquidez o técnica. Esta se presenta cuando la empresa o persona no cuenta con efectivo inmediato para pagar deudas próximas a vencer, aunque su patrimonio total sea positivo. Ejemplo, una compañía con inventarios millonarios, pero sin liquidez bancaria para pagar a sus proveedores. La insolvencia patrimonial. Esta se manifiesta cuando los pasivos superan de manera estructural a los activos. En este caso, la empresa carece de patrimonio suficiente para cubrir las deudas, lo cual le va a conducir a la quiebra. También tenemos la transitoria, y esta ocurre solamente de manera momentánea por retrasos en cobros o falta de liquidez temporal. Con una buena gestión financiera, esta podría superarse, y la insolvencia definitiva, que implica la incapacidad crónica y permanente de cubrir deudas, donde el patrimonio pues ya no es suficiente y conduce al cierre de operaciones o liquidez judicial. Ahora, las causas. La insolvencia no se genera de forma repentina, eso es importante pues platicarlo. Suele ser el resultado de un cúmulo de factores internos y externos. ¿Cuáles serían los factores internos? La mala administración financiera, una pérdida de competitividad en el mercado
inversiones de alto riesgo sin respaldo de liquidez, fraude interno o corrupción y políticas de crédito inadecuadas. Por su parte, los factores externos serían recesiones económicas o crisis financieras globales, caída en la demanda de bienes o servicios, variaciones en tasas de interés, inflaciones o tipos de cambio, políticas físicas restrictivas o altos impuestos y factores sociales, políticos o tecnológicos que afecten la continuidad del negocio. Los indicadores y señales de insolvencia. Las empresas y las personas pueden identificar la proximidad de un estado de insolvencia a través de indicadores financieros y señales claras, como cuáles, como la disminución continua del capital de trabajo, los altos niveles de endeudamiento en relación con el patrimonio, las razones de liquidez deterioradas, es decir, la razón corriente menor a 1, el incumplimiento frecuente en pagos a proveedores, empleados o bancos, la reducción del flujo de caja operativo, las pérdidas acumuladas que reducen el capital contable y el endeudamiento a corto plazo utilizado para financiar activos de largo plazo. Entonces, consecuencias que me puede dejar la insolvencia, pues para la empresa sería la pérdida de confianza de mis proveedores, incluso podemos llegar a embargos, a demandas ilegales, a concursos mercantiles o a quiebra. Para los trabajadores, pues despidos, reducción de sus salarios, pérdida de prestaciones. Para los acreedores, la dificultad de recuperar su capital prestado. Para la economía, pues la reducción en la inversión, la pérdida de empleos, la afectación al sistema financiero. ¿Qué puedo hacer en el manejo y en la prevención para la insolvencia? Pues necesito hacer una correcta gestión financiera preventiva, una renegociación de mis deudas, una reestructuración financiera y pues manejar políticas de crédito que sean prudentes. Ahora, índices y razones financieras. Dentro de la gestión financiera, los índices y razones financieras constituyen herramientas clave para evaluar el desempeño de una empresa. Su importancia radica en que permiten a los directivos, inversionistas, acreedores y analistas obtener información precisa y resumida sobre la situación económica de una organización sin necesidad de revisar en detalle todos los estados financieros. A través de su aplicación se pueden identificar fortalezas, debilidades, tendencias y posibles riesgos que enfrenta la empresa. Las razones financieras se obtienen mediante la relación matemática entre dos o más partidas de los estados financieros, generalmente entre el balance general y el estado de resultados. Estas relaciones permiten establecer parámetros de comparación que ayudan a medir la rentabilidad, la liquidez, el apalancamiento y la eficiencia operativa de la empresa. Tenemos el concepto de índices y razones financieras. Los índices financieros me van a expresar relaciones porcentuales que permiten analizar la posición de una empresa en un momento determinado o a lo largo del tiempo. Las razones financieras son cocientes que resultan de dividir partidas relacionadas de los estados financieros con el fin de medir aspectos específicos del desempeño financiero. Ahora, aquí tenemos un esquema comparativo y en ese esquema comparativo vemos los aspectos claves de la insolvencia, que serían la incapacidad de poder hacerle frente a tus responsabilidades o a tus obligaciones financieras. Por su parte, los aspectos clave de los índices y las razones financieras, pues es analizar el desempeño y la salud financiera justamente para prevenir la insolvencia. En la parte de los indicadores y las herramientas, pues en la parte de la insolvencia tenemos los flujos de caja, el nivel de pasivo y los incumplimientos. Y en los índices y razones financieras, pues analizamos la razón circulante, el ROA, el ROE, el precio unitario, la rotación de los inventarios. Ahora, las consecuencias a las que puedo llegar en la parte de la insolvencia, pues puedo llegar a la quiebra,
a despidos, a pérdida de confianza. Y en los índices y razones financieras, pues me puede ayudar a evaluar la solvencia, la rentabilidad, la liquidez y la eficiencia. Entonces, la insolvencia es la incapacidad, ya dijimos, de una persona física o moral para cumplir con sus obligaciones. Pero ojo, esta insolvencia puede ser temporal o transitoria. Ajá. El problema radica cuando esa insolvencia ya se vuelve de manera estructural o definitiva y sus causas van a abarcar desde una mala administración hasta crisis económicas externas.